El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México, sin incidentes. Condenar al comunismo como la gran amenaza, la política del miedo. Ser rebelde en el 68 era una moda. ¿Qué relación hay entre Tlatelolco y Ayotzinapa? ¿Que era el Vaticano el que estaba financiando a Marcos? En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se representara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se calcula que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de ese año se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinando con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos. Unos minutos después de iniciada la manifestación con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. Maestro Daniel Alcántara, hoy es 2 de octubre. Son 47 años ya de aquellos crímenes de Tlatelolco, o aquel crimen, yo creo que fueron varios, porque no se empezó a orquestar el genocidio, hay que ponerlo yo creo en sus justos términos, es un genocidio el que se operó esa tarde de 2 de octubre, lluviosa por cierto. Estamos cumpliendo 47 años. ¿Qué recuerdos le vienen? Usted ya estaba en actividad estudiantil en ese entonces. Así es. ¿Qué recuerdos le vienen, maestro? ¿Qué significó el 2 de octubre para un estudiante universitario o un estudiante preparatoriano? Fíjate que esta época es, dicen, ya es un lugar común, desde luego, ¿no? Parteaguas en la historia de nuestro país. Sin embargo, creo que a pesar de que fue un crimen que se tradujo en cientos, si no es que miles de muertos, desaparecidos, personalidades que terminaron en la cárcel, la verdad es que es un problema que a la fecha sigue sintiendo huella y no es un eslogan, ¿no? No es solamente la consigna del 2 de octubre, no se olvida. Claro. Sino es que la repercusión que tuvo en la conciencia de los que luego de los que fueron sus líderes, la trayectoria que muchos de ellos tuvieron posteriormente, algunos marginándose y otros participando de una manera directa en la política ciudadana. ¿Como cabeza de vaca? Recuerdo mucho eso. Cabeza de Vaca, desde luego, Eduardo Valle el Búho, Ignacia Rodríguez la Nacha, pues los más significativos, ¿no? Digamos que su trascendencia, sus efectos permanecieron hasta la fecha, y gran parte del debate que se dio en su momento creo que siguen siendo temas actuales. Para establecer una similitud, el país ha cambiado, pero en muchos aspectos no necesariamente para mejorar. El sistema político sigue siendo el mismo. El gobierno
que nos representa, la oligarquía que dirige el país, sigue siendo la misma, es decir, personas distintas, pero los mismos intereses políticos. Y la misma forma de gobernar. El mismo estilo de gobernar, ahora con la apertura, lo que algunos llamaron la transición política, la apertura de la democracia, que no necesariamente se ha traducido, en mi opinión, Claro. en una verdadera opción democrática de elección, sino que ahora los partidos se han dividido, atendiendo a fracciones de interés políticos, y sin embargo el problema político de fondo subsiste. Quisiera recordar que el 2 de octubre fue, digamos, el punto culminante de la represión. Pero no empezó ahí, más bien el problema culminó. no empezó ahí, tampoco culminó, fue el punto más álgido, ¿no? Muertos, desaparecidos. El problema inició, hasta donde recuerdo, como un enfrentamiento entre grupos estudiantiles. Sí, y se llevan a la cárcel a unos estudiantes del Poli, no les parece, protestan. Ahí empezó el enfrentamiento, los conflictos y la represión del ejército, o más bien del gobierno, en primera instancia en el ejército, hacia los estudiantes, la persecución, el escarnecimiento de algunos, fue haciendo que crecieran, ¿no? El problema es que la inconformidad ya estaba ahí. O sea, había obreros descontentos con sus salarios, había líderes corruptos que no dejaban que se expresaran libremente en la organización o las protestas sindicales, la clase media estaba en un proceso ya de pauperización, digamos que el supuesto estado de bienestar ya no estaba en su apogeo, más bien ya tenía algunos problemas de funcionamiento, el mercado interno no lograba destaparse, crecer, y entonces se genera una situación de crisis que hace que en algún momento los jóvenes involuntariamente o inconscientemente se convirtieran en la voz del pueblo inconforme. Y además yo creo que así debe de ser, ¿no? O sea, si alguien debe de ser la voz del pueblo, yo creo que debe de ser la juventud, y debe de ser la juventud preparatoriana y universitaria, porque para eso están, se va a olvidar la palabra, pero para eso están recluidos, para eso están contenidos en una universidad, en una preparatoria, están contenidos ahí para pensar, para criticar. Pero maestro, yo me estaba acordando ahorita que me estaba platicando o recordando, remembrando aquella tragedia de Tlatelolco. Estaba recordando algunos de los detractores de los grupos estudiantiles de aquel entonces que Elenita Poniatowska manifestó en una conferencia que tuvo a bien exponer en el INAOE hace 2 años. Ella decía, los detractores de los estudiantes dicen, por un lado, que los grupos rebeldes del 2 de octubre del 68, que ya venían arrastrando toda una ideología, no hacían más que imitar rebeldías de otros países. Es decir, ser rebelde en el 68 era una moda. Y los jóvenes mexicanos, como buenos imitadores o seguidores de las modas, se rebelaban por moda. Ese es un comentario de los detractores. Otro comentario que te quiero preguntar, ¿qué opina al respecto? Dice, bueno, en realidad había otros grupos que estaban interesados en boicotear las Olimpiadas, grupos internacionales, que incluso comunistas. Y los grupos internacionales comunistas que quieren boicotear las Olimpiadas trabajan arduamente por mover líderes o personas que se manifiesten como líderes en la sociedad para echar a perder ese evento internacional deportivo, y entonces manejan a las masas a sus intereses. ¿Qué opina, maestro, de estas dos formas de demeritar la rebeldía juvenil mexicana? Bueno, hay que ubicar el contexto. Evidentemente el 68 fue un año de mucha efervescencia estudiantil, pero resultado también de la situación económica mundial. Eso es evidente. Hubo el mayo del 68 francés, si mal no recuerdo fue el año en que mataron a uno de los Kennedy,
Martin Luther King en la época, no estoy muy seguro, no tengo que estar muy presente si fue en el 68 o un año antes. Bueno, habían matado también al Che recientemente. Entonces sí había esta efervescencia pero no moda. pero no moda. Era respuesta a la situación política y económica que estaba dándose en diferentes países. Estaba sí el efecto, no como moda, sino como efecto político entre los jóvenes del triunfo de la revolución cubana. Entonces eso yo creo que sí significaba una efervescencia, un despertar de muchos jóvenes. Como hace algunos años se habló de el despertar de las primaveras árabes, ¿no? O en su momento la revolución cultural en China, o la primavera de Praga, ¿no? Entonces, hay coyunturas políticas que de repente generan un despertar revolucionario. Así fue la Unión Soviética también en su momento, ¿no? Dicen, si una gran virtud tuvo Lenin fue poder percibir el sentimiento de inconformidad que existía en la Rusia zarista para llamar a la revolución, cuando otros estaban discutiendo si había que avanzar por las reformas, si había que organizar el partido, si había que promover la libertad de prensa. Y me acuerdo que el mismo Lenin ironizaba en términos de que, bueno, si vamos a hacer un debate en torno a si hacemos o no la revolución y después hacemos un referéndum, seguramente no va a ganar la idea de que se haga la revolución. Claro. O sea, es la conciencia de la gente, la manifestación contraria a lo que está establecido, al establishment, y que encuentra formas de expresión. O sea, eso era lo que no es que fuera una moda, es que había inconformidad. Es como si ahorita dijéramos, está de moda protestar por los desaparecidos de Ayotzinapa, porque los normalistas están protestando, ¿no? Bueno, el sentimiento de inconformidad también frente a este crimen de Estado es la explosión voluntaria, como en su momento cuando mataron al hijo de Javier Sicilia. Él se convirtió objetivamente, es decir, era un poeta reconocido de muchos años, pero no había pasado al nivel no era activista. No era activista social, claro, menos revolucionario, claro, no quería tomar el poder, no quería las circunstancias lo orillaron, y junto con él muchos padres o madres de familia que se sintieron identificados con él, que era una personalidad, y pasaron a encabezar por Rosario Ibarra de Piedra cuando desapareció su hijo, y junto con otras madres se convirtió en líder. Empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos. Claro. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, vamos a poner de moda la revolución. Ahora, lo de la teoría conspirativa, que los comunistas Pekín, Moscú, La Habana en contra del gobierno mexicano para acabar con las Olimpiadas, también, digo, yo creo que esas teorías conspirativas no tienen ningún sustento real, ¿no? O sea, hablar de que los partidos comunistas dirigidos desde el Kremlin estaban organizando la revolución mundial, pues se contradice con lo mismo que esos mismos críticos dicen de Stalin, ¿no? Que era un represor, autoritario, asesino, que lo que quería era la supremacía del Kremlin y ser el imperialista, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que por un lado estaba encargado de la represión, el control, el genocidio en su país, y por otro lado quería subvertir el orden y desestabilizar? Como que no es congruente, ¿no? Claro. Si estás en una posición de autoritarismo, no puedes ser al mismo tiempo revolucionario, digo yo, eres revolucionario. Entonces, sí hay como que esas contradicciones. Entonces, a mí me parece que son interpretaciones facciosas, completamente, que tienen su origen aquí sí una política de Estado deliberada. En nuestro país se dio muy claramente condenar al comunismo como la gran amenaza, la política del miedo, ¿no? Como decía Marx, el fantasma del comunismo. Entonces triunfa el comunismo como ideal político con el régimen soviético, que es
una masa geográfica muy importante, es decir, y miles de millones de personas. Triunfa o se empieza a desarrollar también en Rusia, China, perdón, otro país inmenso, también con una población bastante grande. Y entonces, si tú decías, pues entre Rusia o ya Unión Soviética y China, pues ya era, no sé, te gusta la tercera parte del globo terráqueo habitable. Si no en territorio, sí en población, ¿no? En territorio y en población, sí, es una masa bastante grande, más grande que Europa y Estados Unidos, que acabar pronto, ¿no? Entonces, los países europeos sí ven su riesgo, plantean la amenaza comunista, el fantasma del comunismo, y la forma de desprestigiar es esa, ¿no? Claro. Empiezas a protestar por lo que está pasando. Este es agente del extranjero, este quiere desestabilizar, a este le pagan, ¿no? Son los, y ese discurso se reproduce hasta la fecha, ¿no? O sea, los jóvenes que protestan por los de Ayotzinapa, o los que fueron del 132, o los zapatistas, es porque hay influencias extranjeras que vienen a desestabilizar. Una vez escuché una teoría cosas. con los zapatistas, que era el Vaticano el que estaba financiando a Marcos para desestabilizar el gobierno de Salinas, porque Salinas le había hecho vamos a tomarlo en términos de pareja contemporánea, un desplante. Ajá. En una visita donde no lo saludó como líder eclesiástico, sino como líder de Estado. A ese grado creo que llegan las campañas de desprestigio de los detractores de cualquier rezago, vestigio, forma que queda ahí de comunismo. Aquí en nuestro país hubo una consigna muy socorrida desde el 68, desde antes del 68. En el 68 tuvo mucho auge, y aquí en Puebla en los años 70 fue la campaña en contra del programa de reforma universitaria. Por ejemplo. Cristianismo sí, comunismo no. Y aquí en Puebla el arzobispo lo encabezaba, ¿no? Cristianismo sí, comunismo no. Me acuerdo de que era un lema del Papa que estaba antes de Juan Pablo II, Pío XII me parece. Ajá. No, Juan Pablo I, comunismo sí, cristianismo no. Comunismo sí, cristianismo no. Digo, comunismo no, cristianismo sí. No, pues esa era la consigna de acá, y efectivamente los líderes religiosos aquí le impulsaron, se hermanaron con el aparato gubernamental, y esa era la consigna: cristianismo sí, comunismo no. Y fue una política, eso está documentado, dirigida desde el Vaticano, aprobada por la Iglesia Católica Mexicana, para revertir el crecimiento de estas ideologías liberales, ¿no? Maestro, yo le quiero preguntar. Y ejercer presión, perdón, hasta Salinas de Gortari, que permitió el restablecimiento de las relaciones y la facilidad de las misas al aire público, y claro. demasiada flexibilidad que rompe con el espíritu de la laicidad que Benito Juárez en su momento impulsó. Maestro, yo le quiero preguntar. Regresando al 78, ¿no? Esta consigna a lo mejor no se expresó directamente, pero está presente. Esta idea de represión existía el delito de disolución social, por lo cual fueron acusados muchos de los líderes y muchos de los activistas. No te podías reunir, no, más de 3 ya era delito. Entonces la legislación estaba conformada para reprimir a estos pensamientos distintos. Y no es que existiera una élite intelectual, más bien el auge del estudio del marxismo se dio a consecuencia de eso. Ya había algunos, ¿no? Como Revueltas, como Libertad, como Sánchez Vázquez, pero no se había generalizado el estudio del marxismo. El Partido Comunista existía desde los años 30 y también era marginal, ¿no? Entonces, creo que, digamos, del 68 fue resultado de la crisis económica, cuando el modelo que se llamó de estabilización o de sustitución de importaciones, iniciada ya por los años 40, se estaba ya agotando. Entonces empezó la clase media y los obreros a protestar,
y encontraron eco en esta represión. Sí estaba presente lo del lo de los Juegos Olímpicos, pero era una preocupación del gobierno para mantener... Aquí todo está bien. Claro. Perdón. No, y es que le quiero preguntar qué relación hay entre Tlatelolco y Ayotzinapa. Lo platicamos ahorita. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por un grupo armado reavivó la discusión sobre las escuelas normales rurales, bastiones de la estrategia educativa en México a principios del siglo XX que hoy pelean por su supervivencia. Esta es la historia del olvido y la inanición que ha sufrido por décadas este modelo de educación que hoy agoniza. La mayor parte de nuestras comunidades rurales ofrece entre numerosas carencias la de una casi total desorganización que la sitúa en el más amplio subdesarrollo. Sus niveles económico, social y cultural son apenas perceptibles. Muchas carecen de tierras de cultivo, otras de agua potable y comunicaciones en casi todas. Las causas están diseminadas, dijo Raúl Isidro Burgos a sus alumnos de la generación 1964-1970 de la Normal de Maestros de Ayotzinapa una tarde de agosto de 1970. La realidad que retrataba el académico que da nombre a la Normal Rural de Guerrero se parece mucho a las condiciones que siguen prevaleciendo en la mayor parte del país. Más del 46% de la población mexicana vive en la pobreza, mientras que el 11% sobrevive en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Las escuelas normales, en particular las rurales, nacieron con la idea de dar la oportunidad a las comunidades más pobres de México de acceder a una educación que ayudara al mejoramiento de sus vidas, pero el abandono de este modelo educativo hizo que muchas desaparecieran y que las restantes lucharan por sobrevivir. Creo que el plan del gobierno antes de Ayotzinapa era que las escuelas normales murieran de inanición, y eso es una verdadera vergüenza. En lugar de enfrentar el problema, lo que decidieron fue ahogarlas económicamente, asegura Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Para evitar morir de hambre, las escuelas normales rurales salen todos los años a exigir a los gobiernos estatales que primero abran la convocatoria de nuevo ingreso para seguir operando, y después más recursos para mantener y dar clases a sus alumnos. ¿Qué relación hay entre Tlatelolco y Ayotzinapa? Lo platicamos. Bueno, creo que de origen tienen el vinculante de la incapacidad estatal para atender una situación social. Sí. En un caso, como ya comentamos, en 68, un conflicto entre estudiantes, que es lo que lo vincula, ¿no? Unos estaban protestando por algo, otros estaban protestando por porros existentes, unos con la solidaridad cubana, otros, y viene la represión y ahí crece el problema. Con Ayotzinapa es lo mismo, los jóvenes, como ellos mismos dicen, como cada año andaban boteando, pidiendo apoyo, porque el gobierno no proporciona suficientes subsidios. Y se acercaba el 2 de octubre, ellos iban a protestar por el 2 de octubre. No, eso bueno, conmemorar. Digamos, estaba la conmemoración. Pero el problema no es por qué lo andaban haciendo, es una práctica común, que por lo menos es anormal, pero creo que varias tienen. Los jóvenes estudiantes se organizan para votear, pedir apoyo a la sociedad, pedir apoyo a la ciudadanía cuando transitas en la carretera, para que les den recursos porque no hay recursos suficientes para sus escuelas. Y eso se hace desde Lenin, ¿no? Yo me acuerdo imágenes de Lenin vendiendo periódicos que ellos imprimían en la Plaza Roja. Por lo menos en la historia de nuestro país, de las normales, toda la vida. Igual aquí en la universidad, yo en esas épocas era lo más común. Claro. Ahora te encuentras con que ante esa situación, bajo el pretexto que los confundieron, ¿no?, según la versión oficial, con narcotraficantes o vinculados a una banda ahí de grupos paramilitares, los atacan, el gobierno no interviene, la policía ahí está, el ejército ahí está de lejitos y los desaparecen. A la fecha no se ha resuelto.
hubo una incapacidad del gobierno para atender el problema. Y luego la incapacidad subsecuente. En ambos casos el movimiento fue creciendo. No hay respuesta y sigue creciendo. Y bueno, hasta llegar, como ya dijimos, en el 68 a la masacre que se realizó ahí en la Plaza de las Tres Culturas, terminando un mitin, viene la agresión. Y lo mismo, ¿qué pasó en aquel entonces en la televisión? Los diarios. Ocultarlo. Lo ocultaron. Minimizarlo. 3 muertos, ¿no? Al otro día decía. Fueron unos cuantos muertos, no recuerdo qué periódico, y creo que también la noticia principal era amaneció nublado, cosas Yo me acuerdo a Jacobo Zabludovsky, que lo pasan mucho, que ese día empezó el noticiero diciendo, hoy en la tarde llovió. O sea, fue más importante que llovió a que mataron a cientos o miles. Así es, y eso lo reprodujeron como si hubiera sido una línea, que seguramente así fue, otros periódicos en forma impresa. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo mismo. Hay toda una campaña, y lo puedes ver, lo oía yo hace un par de días, a propósito también de protestas que hubo también por lo de Ayotzinapa, ves que apenas el 26 de septiembre, 26 de septiembre, de 25 para 26 en la noche. Exacto, entonces, también por las actividades que hubo en esos días, todos los noticieros diciendo, los vándalos hicieron esto, el gobierno está haciendo muy, hasta columnistas que uno consideraba o reputaba como de izquierda o de libre pensamiento, han dicho, pero es que el gobierno no está resolviendo el asunto, hay que poner mano dura, ¿cómo es posible que sigan cerrando la autopista del Sol? ¿Cómo es posible que sigan tomando...? Yo creo que eso es una forma como de justificación antes, ¿no? Pero eso apunta a que es una campaña orquestada para criminalizar la protesta y justificar la represión. Lo mismo que le hacen a los maestros del CENTE. Exactamente. ¿No? O sea, los estás acusando de que no quieren la reforma educativa porque son flojos, porque son irresponsables, porque no se quieren evaluar. Lo mismo pasó con Ayotzinapa, lo mismo pasó en el 68. Es decir, tú haces una campaña deliberada para desprestigiar, descalificar, y los acusas de eso, de delincuentes, es decir, criminalizas la protesta. Y entonces prácticamente el pueblo festeja que el gobierno los reprenda, ¿no? Algunas partes del pueblo, porque esa es la contradicción, en tanto que algunos grupos sociales toman esa postura, otros grupos se solidarizan, empezando por los padres. Claro. Tanto en Ayotzinapa como en el 68 es lo primero que notas. Los padres sumándose a las actividades. Las mujeres... decíamos de los líderes, ¿no? La Tita y la Nacha, que fueron las más representativas, incorporándose al movimiento como líderes cuando lo común es que las mujeres no participaran. Claro, sí. Ahora ya hay mayor participación de la mujer, pero igual estos movimientos despiertan la solidaridad de muchas compañeras que acuden en apoyo a sus compañeros que están siendo reprimidos y que ahora que han sido desaparecidas ellas mismas se convierten en activistas. En las manifestaciones del 132 uno veía mayoría de mujeres, no, por supuesto. Por lo menos aquí en Puebla, las que yo pude ver, muchísimas mujeres, ¿no? Entonces hay ese paralelismo, es decir, hay un problema social, viene la torpeza gubernamental, la no resolución, la campaña de criminalización, y la respuesta aquí sí, como resultado de la lucha de clases, es la solidaridad con los agredidos. Y entonces pasa lo que te decía yo también hace un rato, los estudiantes se convierten en voceros involuntarios de otro tipo de protestas, porque entonces sí ya se vincula que no se resuelven los problemas del lago, que el problema de Pemex, que el problema del despojo de... Pero los medios eso le llaman oportunismo. Dicen, es que están marchando por un problema estudiantil y se pega el sindicato de Luz y Fuerza, y se pegan los de la CENTE, y se pegan grupos campesinos, y la 28 de octubre, pues yo llamaría y los antorchistas, pero eso es solidaridad, claro. Solidaridad y alianzas. Pero los medios, los poderes fácticos dicen, es oportunismo y se están metiendo en protestas que no les... Es la campaña orquestada. Exacto. De ahí nuevamente la similitud, el gobierno no ha cambiado. Teníamos un partido único, ahora tenemos un régimen de 10 partidos, 3 grandes que se distribuyen los triunfos. ¿Y cuál es el de izquierda?
Que me perdonen, pero ni los del PRD. No, ya no. Bueno, a lo mejor nunca. Hacen alianzas con el PAN, Por algo se salió por hacen tema. alianzas con el PRI. Entonces, hay una diferencia. ¿Alguno de ellos está planteando un cambio revolucionario en la sociedad? No. Solamente se están peleando por, dicen, las cuotas de poder. Pero Y eso entonces, ocurre- estos grupos que no controlan como partido, la forma es descalificarlos. Claro. Ahora, en ambos casos también, lo que tienen estos movimientos, contrario a la teoría de la conspiración, de que partidos organizados externos los están apoyando, lo que tú te encuentras es espontaneismo. O sea, se organizan voluntariamente de manera, ahora está de moda, ahora sí está de moda, en aquel entonces no, pero ahora no, es que hay que ser horizontales, no debe de haber jefes. Entonces, al no haber jefes, al no haber decisiones colectivas, no se puede avanzar. El 68 así empezó. Ellos mismos se dieron cuenta de la necesidad de tener una dirección. Por eso Crearon fracasó el IFE Consejo 132. Nacional de Huelga. Por ser transversales. O sea, era una estructura completamente horizontal. Yo creo que el trasfondo fue su origen virtual, O sea, siempre fue un movimiento virtual. básicamente. Sí. O sea, sí salieron a la calle, todavía hay manifestaciones, la calle sigue siendo la calle, un espacio público de Claro. protesta, pero ahora se ha puesto en uso común protestar a través de las redes. Entonces a mí me llegan cantidad de, bueno, no cantidad, pero sí varios documentos, Sí, ¿no? claro. Solidaridad con los del 132, tú lo firmas y ya cumplí. Y cuando hay una manifestación voy ya, pero ¿qué me une contigo? En cambio, en un partido, en un sindicato, nos reunimos, platicamos, vemos qué tenemos de común y cómo le hacemos. Y además se discute de una manera más, yo le voy a llamar, a lo mejor está mal, de una manera más valiente, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales permiten aventar la piedra y esconder la mano. Desde O sea, luego, si tú entras a los blogs y de repente ves de cualquier postura, además, alguien que habla a favor de la revolución y demás, por ejemplo, y descalificativos, insultos y vulgaridades, puede pasar lo mismo del otro lado, alguien que habla defendiendo a Peña Nieto y desde el anonimato, pues cualquiera habla y dice estamos en contra, y igual a través de insultos, calumnias y vulgaridades. Entonces, el anonimato te permite eso. Y también creo que es deliberado. Tú dices, ahora los medios masivos de comunicación permiten que la globalización se extienda, nos comunicamos y eso puede generar las revoluciones. Sí puede ser, por el flujo de información. En Medio Oriente pasó, ¿no? Pero como dicen, una cosa es generar la protesta y lograr, y otra cosa es pues mantener. En Medio Oriente pasó. ¿Y qué pasó? Que quitaron a un régimen, llegaron las fuerzas progresistas, todos los que protestaron dicen, después de eso se fueron a sus casas o siguieron escribiendo, y los activistas políticos de los partidos políticos, ya no Eduardo, sino Daniel, dijeron, este es el corrupto, y ya la hicimos, ya quitamos a Eduardo, ¿no? Sí, pero nada más es un cambio de... Es un cambio de máscara. personas, pero atrás de... el problema aquí es la ideología. Exactamente. Los que están dirigiendo son los mismos ideológicamente que estaban anteriormente. Y eso es lo que le quería comentar hace un rato, cuando decíamos de los partidos políticos que nada más se dividieron el pastel, pero en conjunto sigue siendo esencialmente lo mismo que era el viejo PRI. Actualmente yo diría la suma de PAN, PRI, PRD. Es algo similar a lo que pasa con las mercancías. Hay leyes antimonopolio, pero hay marcas que supuestamente son diferentes, pero forman parte del mismo corporativo, forman parte del mismo consorcio, y entonces uno cree que está comprando productos de diferentes marcas, pero efectivamente hay un monopolio. Hay un montón de marcas sumamente monopólicas que se subdividen de manera ficticia para que se compren y parezca que no es así. Y con la política pasa lo mismo. Vean los gobernadores que están de representación de otros partidos, o hasta el independiente Bronco. Independiente, ¿eh? Ciudadano, sin compromiso ideológico, pero toda su vida militó en el PRI. Y aparte es empresario. Nuestro gobernador, panista, de hueso colorado, siempre azul, yo lo conocí en el PRI. Claro. O sea, ve a todos. A lo mejor hay una excepción, no la tengo presente, pero yo creo que no. El mismo peje, ¿no? Todos el mismo peje. O sea, se formaron en el PRI, surgieron en el PRI, era la cultura política hegemónica. El que no pasó por el PRI no se formó políticamente.
Pues es que no había de otra. Entonces, ahí entra, entonces, quítate ese peso político, lo No. puedes hacer. Hubo otros que se formaron en otras instancias, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, las líneas maoístas y los comunistas. Sí. Hay algunos que permanecen leales a esas ideologías, no han llegado al poder. No, ni llegarán. Yo espero que sí. Pero nuestro sistema lo permite, ¿eh? O sea, hay un sistema... No, este sistema no, hay que sistema cambiarlo. Por eso yo digo, necesitas cambiarlo. Pero Aquí sí tengo una duda. coincidiría yo con el peje, ¿no? Ajá. Al diablo con las instituciones. Ajá. O sea, mientras sigas jugando el juego que te da el que reparte la baraja, pues solo te vas a es la misma quejar. baraja, ¿no? Es la crítica en su momento también hacia el peje, ¿no? Pues es que en el partido no me juegan derecho, ¿no? Algunos de los del PRD están negociando, pues, entonces Salte, que bueno que se salió. O Cuauhtémoc, ¿no? O Cuauhtémoc, ¿no? O sea, es que nos hicieron fraude. Pero si tú aceptaste entrarle, pues si crees que va a ser fraude, entonces protesta y no lo permitas. Insisto, el movimiento del 68 planteó en su momento eso, planteaba en términos universitarios la autogestión, la elección del rector. Hoy en la UNAM se va a cambiar y hay grupos que siguen diciendo, ¿y por qué no hacemos la elección? Claro. Sigue habiendo ¿cómo se dice? Junta directiva, ¿no? Junta de gobierno, que lo va a destinar al Terazo. ¿Alguien está de acuerdo? Adelante. Maestro, y se me queda un poco en la mesa el Ayotzinapa, porque ya hablamos del Ayotzinapa actual, del Ayotzinapa de hace un año, pero se me queda en la mesa el Ayotzinapa de Lucio Cabañas, porque es un activista guerrillero, ¿no? Comunista, absoluta izquierda radical, que salió de una normal rural. Entonces, ¿qué hay de las normales rurales? ¿Por qué generan ese tipo de movimientos? El del 68 eran universidades urbanas, de Feñas, Capitalinas, el Poli y la UNAM, principalmente, después la UAM, un poco se metieron otras. Pero las rurales, ¿qué pasa con las universidades rurales? ¿Qué se dice ahí? ¿Qué se enseña ahí? Con las normales. Con las normales rurales, ¿qué se enseña ahí que genera este tipo de movimientos? Y el Ayotzinapa no de hace un año, el Ayotzinapa de Lucio Cabañas, el Ayotzinapa de las normales rurales. ¿Qué tienen las normales rurales? ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de conciencia social que surge en un ámbito rural que cuesta más trabajo que surge en un ámbito urbano? Digo, también hay conciencia social aquí, ¿no? En la ciudad. Pero el campo nos ofrece tiempo, nos ofrece paisajes de pobreza extrema, quizá a lo mejor en ocasiones más duro que la pobreza de la ciudad, y por eso de pronto en estas comunidades surgen grupos con mayor conciencia social. Porque de una de esas viene Lucio Cabañas, ¿no? Sí, de hecho, hasta donde tengo entendido, viene precisamente de la... ¿Isidro Burgos? No, de ahí, de la de Ayotzinapa. Sí, la normal rural Sí, Isidro Burgos de Ayotzinapa. De ella. Ahí estudió, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los factores que influyen para la toma de conciencia es justamente el contenido de los planes y programas de estudios, ¿no? Dicta. Lo que lees, en lo que te formas, los valores que vas formando. Los profesores que uno tiene. Y en función de eso creas una visión del mundo y una forma de actuar frente a la sociedad. Ahora, otro factor, desde luego fundamental, son tus condiciones objetivas de existencia. Es decir, tú puedes ser muy teórico, pero si no tienes, digamos, ningunos apremiantes físicos, materiales, a lo mejor es más difícil
que decidas pasar a la acción, ¿no? Sí los hay, ¿no? Engels, pues era hijo de industrial, trabajó en una fábrica, dicen, y gracias a eso hasta sostuvo un tiempo a Marx, ¿no? Sí, era era resultado de su formación cultural, pero otros, Marx mismo, vivieron situaciones económicas muy difíciles de pobreza extrema, ¿no? Entonces, eso también hace que te radicalices. Yo creo que, bueno, lo de Ayotzinapa como Ayotzinapa en cuanto a la represión, el movimiento, la búsqueda de los desaparecidos y su articulación con el movimiento popular, tendría una similitud con el de 68. No lo veo así en el caso del movimiento de guerrillero de Lucio Cabañas. Ahí más bien creo que es al revés. Una formación en esas instituciones educativas le genera un tipo de conciencia social, empieza él y seguramente otros, Genaro Vázquez fue otro, pero hubo mucha participación. Eso fue justamente allá por los años 60, todavía los 70, ¿no? Cuando nuevamente se tenía el antecedente del triunfo guerrillero de la Revolución Cubana, se empezaron a gestar movimientos guerrilleros. Bueno, también hace un par de días salió la noticia de que las FARC en Colombia iban allá, estaban en negociaciones allí en Cuba justamente, en la posibilidad de un plazo máximo de firmar un fin al conflicto que ya tiene 60 años, ¿no? O sea, estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado. Y es porque ya no está Fidel, ¿no? Y claro, y en el mismo Chile, aunque se dio el proceso ahí muy democrático en el 73 con Salvador Allende, también hubo grupos que actuaron y le estaban apostando a la actividad guerrillera. En Argentina y en Uruguay actuaron los Tupamaros y se dio incluso la guerrilla urbana. Claro. En Europa las brigadas rojas, ¿no? En Alemania, Italia, un poco España. Entonces, que eran, en esos casos, eran los hijos de alemanes que habían sido miembros del partido nazi, ¿no? Que, digamos, sufrieron la derrota del nacionalsocialismo, después se embarcaron en la reconstrucción europea, empezaron a tomar el desarrollo, pero estaban en contra de la ideología de sus padres, en contra de la explotación que sufrían como ciudadanos, y creían en la posibilidad de la lucha revolucionaria por la clase obrera, pero creían en un detonador y pensaban que ese detonador era la violencia. Entonces, eso nos remite a otro problema: el papel de la violencia en la historia y la necesidad de la revolución a través de la vía armada. En nuestro país así fue, ¿no? Claro. O sea, Madero llamó una revolución a las armas después de que había sido derrotado en las urnas. O no había sido derrotado, le hicieron fraude, ¿no? Como más recientemente a López Obrador. Claro. Le cometen fraude, imponen nuevamente a Porfirio Díaz, entonces ingenuamente llama a las armas diciendo tal día, tales horas y tales lugares, ¿no? Resultado, pues aquí en Puebla hasta se tuvieron que adelantar y en otras... Claro. No, se llegó a la violencia porque no hubo de otra. Me recuerda... ¿Y ahorita hay de otra? ¿Otra qué? Ahora hay otra que no sea la violencia para cambiar el sistema en el que vivimos. Porque decimos, con Madero no hubo de otra, con Stalin y con Lenin no hubo de otra. Esa es la pregunta equivocada. Más bien, ¿por qué? ¿algún cambio se da sin violencia? Pues hasta ahorita que yo sepa, ¿no? Por eso pregunto si hay de otra. O sea, el problema no es violencia de ahorita, o lo de Ayotzinapa no fue violencia. No, claro. No, pero es violencia hacia el pueblo, del pueblo hacia el gobierno. Bueno, en algún momento la violencia del derecho, digo yo, te genera el derecho a la resistencia y el derecho a la violencia, claro. Es el primero a resistir y luego a contestar violentamente.
Robespierre, si mal no recuerdo, muy cuestionado por las almas, digamos, las tranquilas conciencias burguesas, dijeran las almas teóricas, puritanas. las almas puritanas, fue cuestionado, y finalmente también a él el proceso revolucionario le costó la vida, ¿no? Claro. Pero recuerdo que en alguna parte leí que él sostenía que ¿quieres la revolución sin revolución? O sea, quieres que el rey, ya nos levantamos en armas, ya le dijimos al rey, y entonces el rey diga, no, yo ya no me voy a meter, me voy a ir muy tranquilo. No es cierto. El rey de Francia, junto con el rey de Inglaterra y otras monarquías europeas, estaban organizándose para hacer que regresara el rey. ¿Cuál fue la solución? Pues le tuvieron que cortar la cabeza. Pero maestro, yo tengo una duda aquí. Esa es violencia. No, sí, pero yo tengo una duda aquí. Los movimientos de pueblos que se arman para enfrentar a los sistemas que los gobiernan, anteriormente, estoy hablando de hace muchos años, se armaban con palos y piedras. Actualmente no se pueden armar con palos y piedras. No. Y quien vende las armas que utiliza el gobierno o que utiliza el pueblo que se arma para contrarrestar al gobierno son parte de los poderes fácticos, son las empresas de las más poderosas. Yo me acuerdo cuando a Fuentes le dieron el honoris causa aquí en la UAM, que él dijo, el segundo gasto en el mundo son las armas. El primer gasto son los cosméticos. La educación está en el lugar número 80. Es posible. Yo creo que sí, o a lo mejor un poco más atrás, ¿no? Pero, finalmente, si nosotros pensamos en un movimiento armado del pueblo, esas armas provienen de algún lugar. Y quien las vende, sabe a quién se las vende, aparte de que hace negocio, hace política. Algunos dicen, en la Revolución Mexicana, el gobierno de Estados Unidos le vendió las armas a los revolucionarios mexicanos. Es un negociazo. Las guerras que los gringos promueven son un negocio para vender armas. Así es. En eso puede acabar un movimiento, si lo llegara a ver algún día en los países del tercer mundo, que digan, ya nos vamos a levantar en contra del sistema neoliberal y lo vamos a hacer por la vía armada para presentar un negocio para alguien. Es una contradicción, Pues es un es problema. una contradicción, sí, pero así es la realidad contradictoria. O sea, las armas, siempre hay alguien que las ha fabricado, y tú dices, se armaban con palos y piedras, pero en realidad esos eran los movimientos espontáneos. Claro. Ya cuando se constituían en ejércitos combatientes, pues tenían que hacer espadas y escudos, Y también flechas y lanzas, pues sí. Pues sí. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Es lo que está pasando en África o en Asia, ¿no? Claro. Más bien en el Medio Oriente. Grupos inconformes que se organizan, que pelean, tienen que buscar, y otros que ven el negocio, lo hacen y las venden. Yo insisto que el problema es ideológico. Sí, claro. O sea, ¿qué características adquiere la violencia? Es lo que está por verse. Ya. O sea, yo no me imagino un movimiento armado como la revolución aquí en nuestro país, por ejemplo, ¿no? No sé tampoco si sea como en Rusia en su momento, que se concentra todo contra el Kremlin. Es el riesgo de los gobiernos centralizados, ¿no? Completamente. Pues ese caudillismo también. Aquí puede haber mil problemas de protesta social en Chiapas, en Chihuahua, en Guerrero, Michoacán, y a lo mejor lo mantienen ahí porque el gobierno es centralizado, pero si en algún momento surgiera una inconformidad creciente en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y todos los que están en contra del actual gobierno se organizaran y tomaran realmente, seguramente va a haber violencia, muertos y todo, pero si se volviera inestable, a lo mejor hasta poderes externos dirían fuera Peña Nieto. Acaba de pasar en Guatemala, ¿no? Claro. O sea, igual la situación de violencia se generó por la corrupción, el grado de descomposición que tenía el gobierno. ¿Quién pidió la intervención? Lo que aquí sería la Cámara de Senadores, ¿no? El equivalente allá. Tu parlamento. Entonces, el parlamento, vienen las protestas para tener fuerza, viene la movilización en la calle, vienen los enfrentamientos, el asalto de legitiman la salida y legitiman la salida. Ahora, ¿qué rumbo va a tomar ese movimiento popular en Guatemala? Nuevamente depende de la ideología, de los que estén encabezando, de la
claridad ideológica de lo que se quiere, porque igual puede llegar otro con la misma ideología, puede llegar alguien mucho más abierto. ¿Qué está pasando en Chile? Pues está alguien que fue víctima directa de la represión, ¿no? Y hay cambios políticos. ¿Qué pasó también en Brasil? La que está es una que fue guerrillera, ¿no? O en Uruguay. O en Uruguay. Entonces, hay procedimientos de conflicto social. Esos conflictos sociales de una u otra manera se expresan en la violencia. Y el gobierno que tiene el poder en cada país ejerce la represión, pero cuando se les escapa de control pueden venir los cambios, que pueden ser positivos o negativos, no lo sabemos, depende de la ideología y de la claridad del rumbo que tengan los grupos o las clases sociales emergentes, organizados en partidos, en sindicatos. Ahora, la violencia armada, tal y como fue con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, o con los movimientos guerrilleros que ya comentábamos, las FARC, el Che Guevara, todos ellos, fue resultado de una visión. Es posible llegar al poder con un grupo armado, combativo, que enfrente. ¿Qué pasó? Que también el gobierno, los gobiernos, fundamentalmente de Estados Unidos, aprendieron que ese era un riesgo y enfocaron sus actividades a reprimirlos, hasta que los exterminaron. Las brigadas rojas, sorprendentemente, por ejemplo, que eran básicamente las de Alemania, bueno, son, mejor dicho, son las que yo sé, también las de Italia sobrevivieron. Las de Alemania desaparecieron, si no mal recuerdo, en el 2003. Hicieron su comunicado de disolución como grupo armado. Y ya la prensa, los medios de comunicación, hace años decían, no, ya no existen, son marginales. ¿Y qué hicieron? Los criminalizaron. ¿Y los obligan a desaparecer? Algunos los desaparecieron, a otros los mataron y algunos los encarcelaron. Poco a poco, cuando tuvieron auge, ¿no? Ya por los 60 básicamente, Sí, claro. terminaron en la cárcel, otros muertos, y poco a poco, ya por los 90, cuando ya ellos habían envejecido 30 años, ya no eran tan peligrosos, empezaron a soltar, pero sus seguidores, ya no los originales, siguieron actuando y cometiendo, diría la prensa burguesa, atentados, según ellos, actos de liberación, asaltaron bancos, atacaron embajadas y todo, siguen. Ahora, eso ha desaparecido en América Latina, en México yo creo que en buena medida. Sí. Sin embargo, yo creo que todavía hay grupos que tienen esa intención, que no actúen es otra cosa. No, pero además yo creo que ya no tienen los medios, ¿no? Pero o sea, los medios para pero el Medio Oriente lo hacen. O sea, el Medio Oriente sí. En las grandes urbes es donde ya se ha ido limitando, ¿no? Por el mismo nivel de industrialización, las condiciones. Por eso, aquí hablando de México, las normales tienen mayor efervescencia política que en las ciudades, ¿no? No pasa lo mismo, por ejemplo, en Inglaterra, que en México o que en Siria. En Siria, pues ahora es de lo que acusan a los estados terroristas, ¿no dicen? Claro. ¿Por qué? Porque hay grupos armados, y ni siquiera ha sido que sean de izquierda, ¿eh? No, simplemente están defendiendo los talibanes, o una religión o una ideología. El Estado Islámico tampoco creo que sean de izquierda, pero son grupos que están en contra del establishment, claro, y que actúan armados para la consecución de sus fines. Pues maestro, después de 47 años, por lo menos seguir platicando, seguir pensando, reflexionando, conversando, escribiendo, discursando respecto a aquella matanza que no se nos olvida y creo que no se nos debe de olvidar nunca. A mí no me tocó y me acuerdo como si me hubiera tocado, porque creo que en una mente consciente debe de estar presente la historia del país y parte de la historia real del país, porque hay una historia que quieren que sepamos en la escuela y otra que es la historia real del país. Pues están estos hechos, ¿no? Del gobierno represor, Tlatelolco, Ayotzinapa, el Diose 132, que tuvo otro tipo de opresión, a lo mejor a través de los mismos medios cibernéticos, etcétera. Qué importante es seguirlo platicando y bueno, pues sin duda serán los estudiantes actuales, los profesores actuales, los académicos y la sociedad en general
quienes tengan la mejor opinión y la última palabra. Pero como siempre, yo le agradezco mucho esta conversación. Es muy enriquecedor platicar con el director del PEU, el Programa de Estudios Universitarios de la UAP, que sigan los seminarios, ¿no? Tenemos ya en puerta varios eventos, varias actividades a través del PEU, entonces pues también seguir atentos a todo lo que el PEU hace, porque es una forma de reflexión y de discusión. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Buen día.